Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Nuestra misión es establecer el reino de Dios en nuestra ciudad y en nuestra nación. Ganar a los perdidos para Cristo, afirmándolos por medio de la liberación, la sanidad y la paternidad de Dios. Estamos apasionados por Jesús y creemos en el poder de su Espíritu Santo. Llevaremos transformación a toda Colombia por medio de la sangre de Cristo, del conocimiento de su palabra y de su gloria. Te invitamos a su casa y te damos la bienvenida a este mensaje para tu vida. Un saludo muy especial de nuestros apóstoles Marco y Teresa, mi esposa y todo el equipo de liderazgo. Les damos una cordial bienvenida. Amén. Estamos en el mes de la transformación. Estamos compartiendo esta serie de la transformación. Y hoy quiero compartir algo que es fundamental para que la transformación sea real en nuestras vidas. Nosotros tenemos que entender que Dios empezará a usarnos tanto como Él pueda usarnos. Dios no te va a usar más allá de lo que tú le permitas a Él. Y por eso debes entender que el proceso de transformación en tu vida es el prerequisito para que las promesas y lo que Dios ha hablado a tu vida hace tantos años se cumplan en ti. Dios no va a poder hacer todo lo que Él quiere hacer si no hay una evidencia en el proceso real de transformación en ti. Así que la transformación se vuelve un prerequisito para el cumplimiento de las promesas de Dios. Personalmente yo he entendido que Dios no me ha llevado más allá de donde mi transformación me permita llegar. Y asimismo, Dios no te va a permitir ir más allá de donde tu transformación te permita llegar. Jamás Dios te llevará a un lugar donde tu carácter no te pueda sostener. Y por eso necesitamos entender que aunque Dios ya empezó la obra y a los que están en el camino de la perfección a esos usa, tenemos que tener un objetivo de cambio constante. Tenemos que tener un objetivo de transformación constante. Y tenemos que medir nuestro carácter, nuestra reacción bajo presión, nuestro comportamiento. Recuerde bien que la palabra de Dios dice allí en el proverbio que la senda de los justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Vinieron poquitos hoy al servicio. ¿Cuántos justos hay aquí? La senda de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso el ser humano fue creado para estar en un movimiento que crece, que evoluciona, que avanza. Dios te tiene que llevar más allá del lugar en el que estás ahora. Dios tiene una promesa de bendición para tu vida. Y Dios como Padre quiere verte crecer. Él quiere verte avanzar. Sin embargo, debes entender que no te podrá llevar más allá de lo que tu transformación personal te lo permita. Y por eso en esta mañana quiero enseñar algo que es fundamental para la transformación. Si esto no impacta esta área espiritual y humana del hombre, no hay transformación. Así que he titulado este mensaje, la transformación del corazón. La transformación del corazón.
Recordemos qué significa la palabra transformación. Los que han venido asistiendo a las celebraciones dominicales, juiciosos, que toman nota, que no se pierden la palabra y además llegan a la casa, consultan el canal de YouTube y siguen revisando y siguen repasando y están muy juiciosos entendiendo la palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra transformación? Diga conmigo, transformación. ¿Qué significa la palabra transformación? ¿Qué enseñamos hace 8 días? Cuando el apóstol Pablo aconsejaba a la iglesia de Roma de no adaptarse a la cultura tradicional, al esquema de perversión, al esquema de vicio, de lujuria, de idolatría, el apóstol le decía a ese remanente de transformación que estaba en Roma, que la clave para permanecer firmes en Cristo era no conformarse a la cultura del mundo, a la tradición del mundo, sino que tenía que ahora empezar un proceso de transformación. Y entendíamos que la transformación, la palabra transformación viene de una palabra metamorfo. Y eso nos permite ver que cuando se habla de transformación, no se habla de un cambio exterior. Una persona que pasa por un proceso de transformación, pasa por un proceso de cambio interior. La palabra metamorfo es una palabra en su original compuesta por 2 palabras, meta y morfo. Y la palabra meta significa adentro, es un cambio interno. Pero la palabra morfo se refiere a la palabra forma, lo que nos lleva a concluir que la palabra transformación es un cambio interior. Y a raíz de ese cambio interior, yo reflejo una actitud superior exterior diferente. No puedo cambiar externamente si no hay un cambio internamente. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahí? Por eso, decir que estamos en un proceso de transformación es afirmar que estamos literalmente en un proceso de muerte a una vida antigua para nacer en una nueva vida. Por eso la palabra de Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mire, si hay algo que necesitamos en este tiempo, es un nuevo comienzo. Necesitamos en este tiempo una nueva temporada. Necesitamos que las cosas sean nuevas. Pero eso depende de ti. ¿Y por qué depende de ti? Porque para que haya un cambio verdadero, un cambio irreversible en tu vida, solo no lo puedes lograr. Necesitas la presencia de Dios. Y ahí es donde el apóstol afirma: si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son nuevas. Morimos a una forma de vida. Antes yo era grosero, yo era mentiroso, yo era iracundo, yo era borracho, yo era drogadicto. Eso era antes. Pero ya moría esa forma de vida. Ya no soy la carga de mi familia, ya no soy la carga de mi empresa, ya no soy la persona que genera discordia en casa, no, porque esa era mi vida antes, pero ahora estoy naciendo en una nueva vida, y como estoy en una nueva vida, ahora tengo el fruto del Espíritu Santo, ahora tengo el gozo, ahora tengo el perdón, ahora tengo la paz, ahora tengo la reconciliación, por lo que ya no soy lo que era antes, ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y por eso cuando usted llegó del encuentro, algo pasó en su casa. Cuando llegó del encuentro, hubo un cambio de atmósfera. Cuando llegó del encuentro, llegó irreconocible. Y como que la gente te decía: ¿pero qué te pasó? ¿Qué te hicieron allá? Pues la respuesta es muy sencilla: me hicieron un cambio interno. Y estoy en el proceso de la transformación. Sin embargo, la transformación empieza en el corazón. Acompáñame a Marcos capítulo 12, versículo 28. Le voy a mostrar
¿Cómo es de importante que la transformación inicie en el corazón? Porque si no inicia en el corazón, mire, usted puede intentar los cambios que quiera, pero si su corazón no cambia, es una máscara. ¿Escuchó lo que le dije? Usted puede intentar los cambios que quiera y aparentemente usted ya no es lo que era antes. Pero si su corazón no cambia, su cambio no es genuino. Su cambio es temporal. Por lo tanto, lo que portas no es una transformación, es una conformación. O sea, una máscara que te deja ver de la manera que no eres y por dentro actúas de la manera incorrecta. La transformación debe empezar en el corazón. Porque yo conozco cristianos que llevan años asistiendo a una iglesia, años estudiando la Biblia, años cantando alabanzas los domingos, pero todavía no perdonan, pero todavía son agresivos, pero tienen el mismo comportamiento. Pastor, ¿por qué pasa eso? La respuesta sincera es porque están tratando sí de hacer un cambio, pero ese cambio no ha tocado el corazón. Y hasta que el cambio no toque el corazón no va a pasar nada. Uno de los escribas le hizo una pregunta a Jesús, y en esta pregunta Jesús le afirmó la importancia del corazón. Marcos capítulo 12 versículo 28 dice que acercándose uno de los escribas eran los intelectuales, teólogos, conocedores de la doctrina de la palabra, pero ellos se oponían al cambio. Mire qué curioso, ¿no? Porque un escriba es el que pregunta, y el escriba y el saduceo era ese teólogo intelectual que se resistía al mensaje de Jesús. ¿Y por qué empezó a preguntar con tanto conocimiento cuál era el primer mandamiento? Porque él sabía que toda la letra que conocía no había traído un cambio verdadero a su vida. Así que le dice: Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Como de manera desafiante, pero también de manera investigativa. A ver Jesús qué iba a responder. Y en el versículo 29 Jesús le responde: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 30: y amarás al Señor tu Dios con todo. Oye la respuesta. Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Ahí está el proceso de la transformación. La verdadera transformación inicia tocando el corazón, tocando el alma, para por último cambiar la mente y así cambiar la acción del individuo. ¿Sí lo ve ahí? Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo el corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el ¿qué? El principal mandamiento. Y el segundo, versículo 31, es semejante. Es decir, es muy parecido lo primero a esto que voy a decir. Por lo tanto, el que de verdad ama a Dios, ama al prójimo. Dile a la persona que está a tu lado: sin conocerte te amo. Santo, ¿qué tal que esté su idónea ahí al lado? ¿O su idóneo? Le pegó el pastor. ¿Por qué sin conocerte te amo? Porque el que ama a Dios naturalmente ama a su prójimo. No importa si lo conoces o no lo conoces. No importa si actúa como a ti te gusta o no. Sencillamente yo amo a Dios. Y si amo a Dios, directamente
amo a mi prójimo. Por eso le dijo, ¿cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mayor mandamiento que estos. Entonces, la respuesta de Jesús al escriba, ¿cuál fue? Diga conmigo, el corazón. Cuando Jesús le respondió, el escriba le afirma: Maestro, versículo 32, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y mire lo que le responde Jesús. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos ¿de dónde? Del reino de Dios. Cuando hay un corazón transformado, hay cercanía con el reino. ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? Cuando el corazón está transformado, no estás lejos del reino, estás cerca del reino. La verdadera transformación tiene que iniciar en el corazón. ¿Y por qué tiene que iniciar en el corazón? Porque en términos físicos, el corazón es el órgano central del cuerpo humano. Donde hay un corazón enfermo, hay una vida enferma y limitada. El corazón es el que responsabiliza de circular la sangre a través de todos los sistemas corporales. Bombea oxígeno, nutrientes a los demás órganos, expulsa toxinas de ellos. Así que si el corazón deja de latir, ¿qué pasa? Deja de haber vida. ¿Por qué? Porque el corazón es indispensable. Pero en términos espirituales, la palabra corazón viene de la palabra cardia. Significa pensamientos. Oiga lo que significa corazón: pensamientos, sentimientos, mente. El corazón es el catalizador de los deseos, de los sentimientos, de las emociones, de las intenciones, de las acciones. Un corazón alegre hermosea el rostro. Un corazón bondadoso hace que las personas sean ¿qué? Bondadosas. Un corazón lleno de amargura hace que las personas sean ¿cómo? Amargas. Pero el corazón que está lleno del amor de Dios, el corazón que está lleno del Espíritu Santo, el corazón que está lleno de perdón, de reconciliación, no puede reflejar una personalidad distinta a la personalidad de Jesús. Los dormidos díganme amén. Padre, despiértalos por favor. Espíritu Santo, despiértalos. Entonces el corazón es importante. ¿Por qué es importante? Porque como sea nuestro corazón, así es nuestra propia vida. Y usted lo encuentra en la palabra, Proverbios 23, versículo 7. Mire lo que dice: porque cuál es su pensamiento, en su corazón tal es. Vea la conexión que hay entre el corazón y ¿qué más? Y la mente. Y Mateo 12:34 dice que de la abundancia del corazón ¿qué? Habla la boca. Entonces, en realidad podemos afirmar bíblicamente que hay una sincronización entre la mente y el corazón. Por lo tanto, nosotros necesitamos direccionar la transformación de Dios primero al corazón. Si nosotros exponemos nuestro corazón a la transformación, hay un giro de 180 grados. Dejamos de ser dejamos de ser larvas, gusanos, para ser ¿qué? Mariposas. No me atrevo a preguntar cuántas mariposas hay acá, porque eso no sumaría al proyecto. Pero definitivamente que el cambio de corazón va a llevarte a un giro profundo y radical en tu vida. Y te lo voy a explicar por qué. ¿Qué le dije que era corazón espiritualmente hablando? De la palabra ¿qué? Cardia. ¿Y se refiere a qué? Pensamientos. ¿Qué más? Sentimientos. ¿Qué más?
emociones, mente, conducta. Bien, téngalo ahí, tenga ahí el concepto de corazón. Si no hay una transformación que toque el corazón, no va a pasar nada. Nosotros necesitamos exponer nuestro corazón a la transformación para ver resultados diferentes. Y el mayor ejemplo de un corazón transformado es Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El ejemplo de un corazón que ya está transformado es Jesús. ¿Y por qué podemos afirmar que Jesús es el claro ejemplo de un corazón transformado? ¿Por qué podemos afirmarlo? Porque Él es bueno, porque es misericordioso, porque es amoroso, porque es perfecto. Porque aunque fallamos y cometemos errores, Él no se cansa de perdonarnos. Él no se cansa de darnos la mano. Sin embargo, estudiando la palabra, yo entendí que el ejemplo genuino de un corazón transformado era Jesús, por cómo Él reaccionaba ante el menosprecio y ante la presión. Se lo voy a repetir. Es verdad que Dios, el Hijo de Dios, es verdad que Jesús fue una persona amorosa, misericordiosa, fue una persona bondadosa, fue una persona que amaba tanto al ser humano que no le importaba la raza, el género, el estrato. Se dirigía, compartía y amaba de la misma forma a la prostituta como al mendigo, como al escriba y al fariseo. Y eso me deja ver que el corazón de Jesús era un modelo de un corazón transformado. Sin embargo, estudiando la Biblia, yo entendí que esos eran atributos de Dios. Pero la verdadera evidencia de la transformación de un corazón se da en el momento que te rechazan, que te critican y que te sometes a escenarios de presión. Isaías capítulo 53 versículo 3. Mire lo que experimentó Jesús, porque no podemos estar en el mes de la transformación y salir ahorita de la celebración, coger la 30, un bendecido conductor de SITP, hijo del Dios vivo, nos cierra. Y después de este mensaje, pues sí, yo estoy en el proceso de la transformación, pero sáqueme la cruceta que voy a sonar a esta. Pues hubo un mensaje bonito, pero nunca la transformación llegó al corazón. ¿Cuántos me están entendiendo? Hagamos una evaluación hoy, iglesia. ¿Qué tanta transformación tenemos hoy? Porque es muy probable que el estancamiento en tu vida y el pozo profundo del que no has logrado salir es porque todavía no has cambiado. Porque es muy probable que el lugar y el atolladero de tu alma donde estás es porque eres el mismo de hace 10 años, pero con una Biblia debajo del brazo. Y eso no nos va a dejar avanzar. Pastor, ¿cómo sé yo que estoy en el proceso de la transformación? ¿Cómo reaccionas bajo presión? Jesús es el ejemplo. Mire lo que dice: despreciado y desechado entre los hombres. Jesús fue ¿qué? Despreciado. Yo no sé cuántos tienen un corazón adolorido por el rechazo, pero también por el desprecio de personas. ¿Y cuántos en los últimos días han tenido que sufrir humillaciones, quebrantos, palabras destructivas que los han llevado a unos escenarios de depresión profunda? No sé cuántos se han sentido maltratados, criticados, pero quiero decirles
que hubo uno que recibió más rechazo y menosprecio que todo lo que has vivido en toda tu vida, y ese fue Jesús. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Imagínate eso. O sea, Jesús fue el PhD de quebranto. ¿Por qué? Porque todo el dolor, el sufrimiento, el menosprecio, lo sufrió Él, se lo llevó Él. Digamos que usted ha pasado por una situación de vergüenza que usted nunca hubiese querido vivir. Digamos que usted ha pasado por momentos difíciles que usted nunca hubiese querido vivir. Jesús vivió 1000 veces más lo que usted sintió. A tal punto que la Biblia dice que en el huerto de Getsemaní caían gotas de sangre del nivel de presión tan profunda que tenía Jesús. No solo el sufrimiento y la tristeza de saber que la gente más cercana lo había traicionado y le había dado la espalda. No solo el sufrimiento y el dolor de saber que el amado Pedro estaba entregándolo y que el que metía la mano en su plato lo estaba vendiendo, sino el sufrimiento profundo de saber que tenía que separarse del Padre para ir al mismo infierno y destruir la muerte, llevar cautiva la cautividad y dar una victoria absoluta por ti y por mí. Ese era el dolor más profundo de Jesús. Despreciado, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Así que en realidad Jesús sufrió presión, rechazo y menosprecio más que lo que tú y yo hemos vivido, que lo que tú y yo hemos experimentado. Para nadie es fácil tener que vivir el rechazo y la humillación de otros. Para nadie es fácil tener que vivir la crítica, el menosprecio, palabras destructivas. Para nadie es fácil. Uno no se lo desea a nadie. Pero yo quiero que ustedes sepan que si Dios ha permitido eso en este tiempo, es porque Él está certificando tu proceso de transformación para llevarte a tu promoción. No te tires la prueba de tu promoción. No te rajes, güey, porque Dios autorizó la prueba. Dios autorizó la humillación para saber si estás listo o no para la bendición. Mire, es la forma como trabaja Dios. Porque la única manera de ver si eres o no una persona transformada es bajo presión, es bajo quebranto, es bajo humillación. ¿Qué hizo Jesús ante la opresión, ante la humillación, ante el escupitajo de su rostro, ante la mecida de la barba, ante los puñetazos en la cara, en el cuerpo, ante los insultos, ante la crítica constante, ante tanto sufrimiento y burla, que aun cuando le ponían la corona de espinas, aunque no sabían que lo estaban coronando como el rey de los judíos, ellos pensaban que lo estaban humillando. Por eso bien nos enseñó el pastor David aquí un día: aprende a valorar las heridas, aprende a valorar el dolor, aprende a valorar el menosprecio,
y no vuelvas las heridas profundas de tu corazón marcas de derrota. Vuelve las heridas profundas de tu corazón trofeos de victoria. Porque cuando el enemigo pensaba que te estaba humillando, el enemigo no sabía que le estaba haciendo un mandado a Jesús. Mientras perdía el tiempo llevándote al menosprecio y al sufrimiento, Jesús estaba diciendo: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Aguantó la opresión, aguantó la humillación, aguantó el menosprecio, aguantó el quebranto. No se quejó, no condenó, no criticó. Jesús, siendo el mismo verbo, cuando insultaban mirando la cruz, siendo el verbo, guardó silencio. ¿Qué debemos hacer ante la presión? ¿Qué debemos hacer ante la crítica? ¿Qué debemos hacer ante los golpes? ¿Qué debemos hacer ante tanta injusticia? Jesús jamás respondió de la misma manera. Yo he venido a decirle a alguien esta mañana: no respondas de la misma manera. Tú eres una hija de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Y los hijos tienen las rayas pintadas de su papá. Hijo de tigre sale con rayas. No te rebajes a la ignorancia de los que sufren la ausencia de una paternidad celestial. No te rebajes a la ignorancia de los que sufren la ausencia del perdón, porque tú eres diferente, tú caminas diferente, tú reaccionas diferente. Y no quiere decir que no hayan momentos donde tenemos que ser osados, donde tenemos que ser vehementes, los habrán, pero aún tu vehemencia jamás se confundirá con grosería y altanería. Tu vehemencia se mezclará con amor, y tu vehemencia nunca generará indignación. Tu vehemencia generará perdón y transformación. Por eso es que yo puedo decir que Jesús era el reflejo de la transformación. Porque en el momento de más presión, Él no habló como un corazón contaminado. Yo le pongo mucho atención a las palabras que la gente me habla. Esto me lo enseñó el apóstol. El apóstol me decía: siempre que usted reciba a alguien en la consejería, aprenda no a escucharlo, aprenda a oírlo. ¿Usted se acuerda cuando los discípulos empezaron a decirle a Jesús: ¿quién se sentará en tu trono? ¿Quién gobernará a tu lado? ¿Se acuerda? Empezó una disputa. ¿Y qué le respondió Jesús? Si alguno de ustedes quiere ser el primero, tiene que ser el servidor. ¿Por qué Jesús respondió con eso? ¿Qué tenía que ver? Porque Jesús vio el deseo corrupto del corazón de los discípulos. Yo conozco más a una persona por lo que habla que por lo que dice ser. Cuando una persona me habla, sé qué hay en su corazón. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Tienes que tener mucho cuidado con lo que hablas y a quien le hablas. No porque sea cuervo tienes derecho de maltratarlo. No vaya a ser que en unos meses sea el cuervo el que te traiga la provisión ordenada por Dios. Ten mucho cuidado con quien pisas subiendo. No vaya a ser que te lo encuentres bajando. Algunos me pisaron duro subiendo, me dejaron aporreado. Algunos me han maltratado subiendo, me dejaron lastimado. Y por ahí me los encuentro. Y ahora sí, concejal, apreciado doctor.
pues no voy a responder con la misma piedra. Pero es una gran lección que aquel que ahorita está en la calle, mañana puede estar adentro tendiéndome un puente para no mojarme más. La transformación empieza en el corazón. Muestra quién eres. ¿Sabes cómo muestras quién eres? Bajo la presión. ¿Qué hizo Jesús bajo la presión? Mire esto tan poderoso. Mateo 26, 49. Ayúdeme rápido porque ya tengo que finalizar. Mateo 26, 49. Mire el corazón de Jesús ante el menosprecio. Mateo capítulo 26, versículo 49. Aquí voy a ir por una cita rapidísimo. ¿Usted me ayuda en sus Biblias? Pero en la pantalla vamos a verlo mejor. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Versículo 50. Y Jesús le dijo: amigo. ¿Lo está entendiendo o no lo está entendiendo? Se le acerca a Judas. Jesús sabía que él era el traicionero. Se paró, le dio un beso, de esos besos, mejor dicho. ¿Cuántos han sentido esos besos? Pero mira el corazón de Jesús. Cuando le pone la mejilla: me vas a entregar. Te confié las finanzas, te confié la tesorería, metías la mano en mi plato, me traicionaste, pero eres mi amigo. Jesús, pero ¿cómo le vas a decir amigo? ¿Por qué no le pegaste una zancadillita ahí en el regreso? Porque Jesús tenía un corazón transformado. Jesús sabía el consejo de Pablo: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios. Para Jesús, el traicionero no era un sicario. Para Jesús, el traicionero era su amigo. Lucas 22, 63. Cuando lo estaban escarneciendo, cuando lo estaban azotando, cuando lo estaban injuriando, los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Versículo 64. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién fue el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. ¿Cuál era la reacción ante tanto menosprecio? Guardaba silencio. Yo no sé por qué siento decirle esto tanto. Guarde silencio. Calle. No se defienda. Sí, pero es que tengo que buscar unos testigos, pastor, porque yo no me voy a quedar así. Yo le busco los testigos y yo le tengo la foto y le tengo la prueba. Y yo sí le voy a decir cuántos pares son 3 moscas, pastor, porque la justicia es de Dios. Sí, está bien. Tienes un resultado si tú peleas, pero tienes una victoria si Jesús pelea. Tendrás un resultado si tú peleas, mas si Jesús peleas, tendrás una victoria. Mateo 26, 60. Vamos a ir del 60 al 65 rápido, tengo que terminar. Y no lo hallaron, aunque muchos otros testigos se presentaban, pero al fin 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Versículo 62.
Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús, ¿qué? Dile a la que está a tu lado: mejor calla. Y si se está haciendo el gringo, dile: silence, please. Uno tiene que aprender a callar. ¿Sabe qué decía el apóstol? ¿Sabe qué me enseñaba el apóstol? Me decía: míreme, míreme. El apóstol, pasito que se va a pegar. Muérdase los labios. Cállese. Esa es la sabiduría. Pero me están cascando, apóstol, déjeme defenderme. Dios va a pelear por usted. Hay alguien que tiene que saber hoy que, sea del tamaño que sea la injusticia que están haciendo contra ti, si guardas silencio y esperas en Dios, Dios va a pelear por ti. Dios va a pelear por ti. Callaba. Vamos a otro ejemplo que tengo que terminar. Otro ejemplo. Lucas 23, 24. Entonces Pilato se enalteció que se hiciese lo que ellos pedían y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima en la cruz para que la llevase tras Jesús. Soltaron al que se debía, ¿qué? Y dejaron al honesto. Por eso en el momento de presión, ¿cuál fue la oración que él dijo? Padre, perdónalos. Váyase al 34. 34, creo que es en el 34 que dice. Ojalá no me descache. (23:34). Padre, ayuda al Vidovin. ¿Ya? Sí es. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús no tenía que perdonar. Jesús era perdón. Es que yo voy a intentar perdonar. Pues no intentes nada. Porque si tú eres hijo de Dios, tú eres perdón. ¿Cuántos creen que Jesús era la evidencia de un corazón transformado? Concluyo con esto. La única forma de experimentar la verdadera transformación que te permita asumir los niveles de presión, rechazo, juicio e injusticia que vas a sufrir. Ay, pastor, no me desee mal. En el mundo tendréis aflicciones. Es necesario que vengan aflicciones. Hace poquito, usted sabe que cuando uno lidera procesos organizacionales se expone a la crítica. Y hace poco me llegaba una crítica, pero de esas feas. Y las críticas que duelen son las que llegan de gente que uno ama. Y usted tiene que estar preparado, porque el que está más cerca es probable que le vaya a herir. Uno tiene que estar listo. Y cuando llegaba esa crítica, ese comentario, ese golpe, yo le decía: Señor, ¿qué hago? Porque además que es una cantidad de sandeces las que hablan y mentiras. ¿Qué hago yo aquí? Y el Señor me decía: guarda silencio, voy a pelear por ti. A veces vas a tener que esperar años. Y quizás a veces tendrás que esperar décadas.
pero de que Dios te dará la victoria, te dará la victoria. Tu grandeza no será restregar la victoria, no. Tu grandeza será, como reflejo de un corazón transformado, recibir a un aquel que te hizo tanto daño, perdonarlo, amarlo y darle una segunda oportunidad. Porque si Jesús nos dio una segunda oportunidad a nosotros que no merecía, yo no sé usted, pero yo no merecía, usted tiene cara que tampoco, pero si Dios nos dio una oportunidad a nosotros que no la merecíamos, cualquier ser humano en la tierra merece tu perdón y merece una segunda oportunidad. ¿Estamos listos para tener un corazón transformado? Póngase de pie. La presencia de Dios está aquí. Pastor, ¿cómo hago para que mi corazón sea transformado a tal punto? Esta semana viene golpe. ¿Cuántos dicen amén? Santo Dios. No, pero estamos listos. Venga lo que venga, estamos listos. Pase lo que pase, estamos listos. ¿Usted está de acuerdo conmigo o no?